Hace años yo esperaba que alguien me guiara, que alguien me impulsara, que alguien me dijera, sí puedes. Y un día, en medio de una caída que parecía infinita, comprendí algo brutal. Nadie vendrá a salvarte. Nadie. Ni tu familia, ni tus amigos, ni tus maestros. La vida no tiene botón de reinicio, ni un aplauso que valide tu esfuerzo. Si quieres avanzar, si quieres dejar de sentirte atrapado y frustrado, tienes que aprender a luchar solo. Y no como un acto de orgullo, sino como un acto de supervivencia y de libertad verdadera. Durante mucho tiempo viví esperando que alguien más me sacara de mis problemas. Pensaba que si encontraba la persona correcta, el mentor perfecto o incluso la situación ideal, mi vida comenzaría a avanzar. Esperaba mensajes de aliento, consejos oportunos, que alguien me dijera que estaba haciendo lo correcto. Pero un día, en medio de un fracaso profundo, me di cuenta de algo que cambió todo. Nadie vendrá a salvarte. Ni tus amigos, ni tu familia, ni tus maestros. Nadie. Y si tú no decides tomar la responsabilidad de tu vida, seguirás esperando. Recuerdo claramente un momento en el que estaba enfrentando un proyecto importante, algo que definía mi futuro. Me sentía abrumado, perdido y cansado, y por instinto busqué apoyo externo. Esperé a que alguien me diera una señal, una aprobación, un empujón, y nada llegó. La situación no se resolvió sola. Nadie vino a decirme, lo estás haciendo bien, sigue. Fue un golpe duro pero necesario. Ese día entendí que si quería avanzar, si quería salir de ese atolladero, la única persona que podía hacerlo era yo mismo. Aceptar que la responsabilidad es solo tuya no significa volverse frío o indiferente hacia los demás. Significa entender que la vida no tiene obligación de ajustarse a tus deseos. Significa dejar de culpar al sistema, a la falta de oportunidades, a los errores de otros, y mirar de frente a tu propia vida. Cada decisión que tomas, cada paso que no das, cada excusa que permites, forma el camino en el que te encuentras. Una de las lecciones más poderosas que aprendí es que la dependencia debilita. Cuando esperas que alguien te respalde constantemente, tu fuerza nunca se desarrolla. Es en la soledad de tus decisiones donde se forja el carácter real. Recuerdo noches enteras en las que me quedaba solo frente a mis metas, con miedo, con cansancio, sin que nadie supiera ni un ápice de lo que estaba enfrentando. Era incómodo, era duro, pero cada decisión que tomaba en silencio, cada pequeño paso que daba sin reconocimiento, construía algo más fuerte que cualquier aplauso externo. Mi convicción, mi compromiso, mi capacidad de sostenerme a mí mismo. Aceptar esta verdad te da libertad. No necesitas la validación de nadie para avanzar. No necesitas que alguien crea en ti. Cuando entiendes que tú eres el único responsable de tu vida, de tus resultados, de tu felicidad, empiezas a moverte con una claridad y una determinación que antes eran imposibles. La responsabilidad plena es liberadora porque te da control. No dependes de circunstancias externas, no estás a merced de la opinión de otros. Todo lo que construyes, lo construyes tú. Todo lo que logras, te pertenece. ¿Es incómodo al principio? Sí. Hay miedo, dudas, momentos de soledad que parecen insoportables, pero esa incomodidad es el precio de tu libertad. Nadie puede hacerlo por ti y cuando finalmente lo aceptas te das cuenta de algo increíble. Todo lo que necesitas para avanzar ya está dentro de ti. Y si quieres cambiar tu vida, solo hay un camino. Asumir la responsabilidad completa, sin excusas, sin retrasos, sin esperar que nadie más actúe por ti. Cuando estaba empezando a construir mi vida, pensé que la disciplina era algo que se formaba con reglas externas. Jefes que exigieran resultados, profesores que pusieran tareas, plazos que no podía romper. Creía que mientras alguien me supervisara, mientras alguien me empujara, podía mantenerme en línea. Y funcionaba hasta que desaparecían esas estructuras. Cuando estaba solo, sin nadie observando, me daba cuenta de que mi fuerza se desmoronaba. Me prometía cosas que no cumplía. Planeaba días perfectos que nunca sucedían. Y ahí entendí algo crucial. La disciplina verdadera nace en la soledad.
no de la vigilancia externa. Recuerdo noches enteras en las que no tenía ganas de levantarme, no quería estudiar, no quería trabajar en mis metas. Podría haber postergado, distraído o rendido. Nadie lo sabría. Nadie lo cuestionaría. Pero en ese silencio frente a mí mismo, descubrí un principio que cambiaría mi vida. Si no me obligaba yo a mí mismo, nadie lo haría por mí. Y decidí empezar a actuar, aunque no tuviera energía, aunque no sintiera ganas, aunque todo mi cuerpo y mi mente dijeran mañana será mejor. Empecé con pequeños compromisos, levantándome a la misma hora, cumpliendo una tarea mínima cada día, incluso si nadie lo notaba. Pequeños actos silenciosos, repetidos todos los días, comenzaron a transformarme. Descubrí que cada hábito que sostenía en secreto era una piedra más en la construcción de mi carácter. Aprendí a respetar mi palabra conmigo mismo, porque cuando fallas en secreto, te traicionas a ti mismo antes que a cualquiera. Y cuando comienzas a honrar tus compromisos en la soledad, se crea algo mucho más fuerte que el reconocimiento externo. La confianza inquebrantable en tu propia capacidad. Una vez, durante un proyecto especialmente difícil, nadie me supervisaba. Todo dependía de mí. Podría haber fallado fácilmente, pero recordé que si quería lograr algo significativo, debía actuar sin aplausos, sin testigos, sin motivación externa. Esa disciplina silenciosa me permitió avanzar incluso en días en los que parecía imposible. Lo que aprendí es que el verdadero poder no viene de la atención de otros, sino del compromiso que mantienes cuando nadie está mirando. La soledad puede asustar, sí, pero también es un laboratorio perfecto. Allí descubres tu fuerza real, tu resistencia, tu capacidad de cumplir con tu palabra. Allí aprendes que tu vida no necesita supervisores ni motivadores externos. Necesita constancia, repetición, integridad y compromiso contigo mismo. Cuando la disciplina se vuelve parte de tu identidad, nada puede desviarte, porque ya no actúas por miedo o por aplausos. Actúas porque sabes quién eres y a dónde vas. Y así, cada pequeño acto de disciplina silenciosa se convierte en libertad, porque ya no dependes de nadie para avanzar, para cumplir tus metas, para sostener tu palabra. Cada día que cumples contigo mismo, aunque nadie lo vea, estás construyendo un hombre que nadie puede detener. Durante mucho tiempo creí que para avanzar necesitaba sentirme listo, inspirado, motivado. Me decía a mí mismo, cuando tenga energía, empezaré. Cuando sienta claridad, avanzaré. Cuando tenga ganas, lo haré. Pero la realidad es que la motivación es volátil. Un día tienes fuerzas, al siguiente todo se desmorona. Aprendí de la manera más dura que si tu acción depende de tu estado de ánimo, tu vida estará secuestrada por tus emociones. Mientras esperas sentirte motivado, los días pasan, las oportunidades se enfrían y tú sigues donde empezaste. Recuerdo un momento en que tenía que preparar un proyecto que definiría meses de trabajo. Estaba cansado, desanimado, sin ganas. Mi mente encontraba excusas. Buscaba distracciones, cualquier cosa que justificara no moverme. Pero algo dentro de mí me obligó a actuar de todas formas. No esperé a sentirme motivado. Me senté, empecé con una tarea pequeña, un paso mínimo y luego otro. Al final del día, aunque no había energía, había avance. Y descubrí algo poderoso. La acción genera impulso y el impulso supera cualquier motivación pasajera. Actuar sin motivación no significa ignorar lo que sientes. Significa reconocer tus emociones, aceptarlas, pero decidir que no te controlarán. Significa que tu compromiso con tus metas es más grande que tu comodidad o tu estado emocional. Aprendí a no pedir permiso a mis ganas para trabajar, a no depender de la emoción del momento para cumplir con lo que sabía que debía hacerse. Cada paso que daba, aunque fuera pequeño, reforzaba mi confianza y fortalecía mi carácter. Hubo un día en el que me sentía derrotado después de un fracaso. Todo en mí gritaba, descansa, abandona, mañana será otro día. Pero en lugar de ceder, recordé que la motivación no siempre llega. Así que actué de todos modos. Avancé con lentitud, con cansancio, con dudas, pero avancé y eso cambió todo. Lo que parecía imposible comenzó a moverse. Esa acción silenciosa me demostró que no necesitas inspiración para progresar.
necesitas decisión. La disciplina de actuar aunque no tengas ganas se vuelve más fuerte que cualquier entusiasmo momentáneo. La vida no espera que estés listo. No te va a dar señales perfectas, ni un momento ideal, ni un ánimo constante. Si quieres avanzar, si quieres construir algo real, tienes que aprender a actuar incluso cuando todo en ti diga que no. Porque los resultados no vienen de sentir bien, vienen de hacer lo que debe hacerse, paso tras paso, sin depender de emociones, sin depender de motivación, solo con tu decisión firme. Cada vez que eliges moverte sin motivación, te entrenas para ser dueño de tu vida. Te conviertes en alguien que no depende de sentimientos pasajeros, sino de compromiso y acción constante. Así es como se construye fuerza, carácter y libertad verdadera. He aprendido que no importa cuán preparado estés, cuán disciplinado seas o cuánto te esfuerces, vas a caer. No hay forma de evitarlo. Vas a cometer errores, vas a perder oportunidades, vas a tropezar con tus propias limitaciones y durante mucho tiempo cada caída me paralizaba. Me quedaba atrapado en la culpa, en la frustración, en el reproche hacia mí mismo. Me preguntaba ¿por qué otra vez? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no puedo cambiar esto? Y mientras me quedaba ahí, inmóvil, los días pasaban y con ellos las oportunidades desaparecían. Recuerdo una ocasión en la que trabajé durante semanas en un proyecto que creía que cambiaría mi rumbo. Me esforcé más de lo que podía, sacrificando sueño, comodidad y tiempo con mi familia. Cuando llegó el momento de los resultados, todo se desmoronó. Fallé, mi corazón estaba pesado, mi mente llena de dudas, y lo más difícil era que nadie podía levantarme de esa caída. Nadie. Fue un golpe que me obligó a mirar dentro de mí y preguntarme, ¿vas a quedarte aquí o vas a levantarte? En ese momento entendí algo fundamental. No puedes permitir que una caída defina tu camino, tu valor o tu futuro. La rapidez con la que te levantas es lo que determina tu destino. Aprender a levantarte rápido no significa ignorar tu dolor ni fingir que nada pasó. Significa reconocer tu caída, aceptarla y decidir inmediatamente qué acción tomarás a continuación. Significa no darle espacio a la autocompasión para instalarse demasiado tiempo, porque cuanto más tiempo te quedas en el suelo, más difícil se vuelve volver a moverte. Cada minuto que pasas lamentándote es un minuto menos de construcción, menos de progreso, menos de fuerza. Hay un principio que sigo desde entonces. Cuando caes, haz algo pequeño de inmediato. Un paso, una decisión, un movimiento que te recuerde que aún tienes control. Recuerdo un día en que me sentía derrotado por completo. Todo parecía perdido. En lugar de hundirme, me obligué a escribir solo una línea sobre lo que podía hacer al día siguiente. Esa simple acción, tan mínima que parecía insignificante, encendió algo dentro de mí. Poco a poco, con cada paso consciente, me levanté. Esa es la diferencia entre alguien que se queda atrapado en la caída y alguien que la convierte en impulso. Cada caída contiene una lección y cada levantada contiene poder. Cuanto más rápido te levantas, más rápido recuperas tu fuerza, tu confianza y tu enfoque. Cuanto más practicas levantarte, sin dramatizar, sin buscar consuelo, sin esperar aplausos, más irrompible te vuelves. No importa cuántas veces tropieces, sino cuán rápido eliges volver a ponerte de pie y seguir avanzando. Durante mucho tiempo creí que necesitaba que otros reconocieran mi esfuerzo para sentir que valía la pena. Esperaba mensajes de aliento, elogios por mi trabajo, comentarios que confirmaran que estaba en el camino correcto. Compartía mis metas con entusiasmo, explicaba mis planes, contaba mis logros, esperando aprobación. Y cuando no llegaba lo que esperaba, me sentía frustrado, inseguro, incluso traicionado. Pero un día comprendí algo que cambió todo. La validación externa es volátil, impredecible y a menudo ajena a tu verdadero valor. Si tu fuerza depende de lo que otros piensen, siempre estarás a merced de sus estados de ánimo, de sus miedos, de sus límites. Recuerdo claramente un proyecto que me tomó meses de esfuerzo. Cada detalle, cada decisión la hice con compromiso absoluto, pero cuando lo presenté no obtuve la reacción que esperaba. No hubo aplausos, no hubo reconocimiento y por un momento sentí que todo mi trabajo había sido en vano. Fue doloroso,
pero también fue una lección brutalmente clara. Nadie puede otorgarte tu valor. Si esperas que otros te digan que estás haciendo lo correcto, te verás atrapado en un ciclo interminable de dudas y dependencia emocional. Aprender a no buscar aprobación significa entender que tu brújula debe estar dentro de ti. Significa mirar tus acciones, tus decisiones y tus compromisos con honestidad y evaluarte a ti mismo sin depender de aplausos externos. Una vez adopté este principio, empecé a notar cambios profundos. Me dejé de preocupar por agradar o convencer. Ya no explicaba mis esfuerzos para recibir reconocimiento. Ya no buscaba que otros entendieran mis decisiones. Me enfoqué únicamente en si yo estaba cumpliendo con lo que había prometido, si estaba actuando en coherencia con mis valores y mis metas. Un ejemplo práctico fue cuando decidí adoptar una rutina de trabajo intenso, levantándome antes del amanecer y entrenando incluso cuando no tenía ganas. Al principio nadie lo notaba ni lo valoraba. Algunos incluso cuestionaban mi decisión, me decían que estaba exagerando, que perdía tiempo. Antes eso me hubiera afectado. Hoy entendí que su opinión no tenía poder sobre mi compromiso. Mi fuerza no dependía de su aprobación, sino de mi propia convicción. Cada día que cumplía con mi palabra conmigo mismo, aunque nadie lo viera, me fortalecía. No buscar aprobación tampoco significa cerrar el corazón a las relaciones o al feedback. Significa que tu paz y tu progreso no dependen de la mirada de otros. Significa que construyes tu vida desde dentro y no desde la necesidad de ser visto o celebrado. Cuando dejas de depender de validación externa, tus decisiones se vuelven más claras, tu enfoque más firme, tu disciplina más consistente. Te vuelves imparable porque actúas por convicción, no por expectativa. Durante mucho tiempo creí que necesitaba apoyo emocional constante para seguir adelante. Esperaba que alguien me escuchara, me comprendiera, me animara cuando todo parecía perdido. Creía que si no tenía un hombro en el que apoyarme, mi impulso se debilitaba. Y la verdad es que durante años fui vulnerable a esa dependencia. Cada caída, cada obstáculo, cada momento de duda se amplificaba porque esperaba que alguien más me sostuviera. Hasta que un día comprendí algo que cambió mi manera de vivir. Nadie tiene la obligación de mantener tu fuerza. Nadie puede darte estabilidad emocional permanente. La verdadera fuerza nace dentro de ti. Recuerdo un momento muy difícil en mi vida, cuando todo parecía derrumbarse a mi alrededor. Mi negocio fallaba, mi entorno personal estaba lleno de incertidumbre y las críticas externas no paraban. Durante semanas esperé que alguien me diera palabras de aliento, algún gesto que me devolviera la energía para seguir. No llegó. Nadie lo hizo. Y fue en ese silencio, en esa soledad absoluta, donde entendí que no podía depender de nadie. Tenía que convertirme en mi propio soporte, en mi propia motivación, en mi propia fuerza emocional. Comencé por pequeños actos de autorrespeto y autocuidado, decisiones que fortalecían mi interior sin depender de nadie. Levantarme cada día a pesar del miedo. Cumplir mis compromisos aunque nadie los celebrara. Enfrentar la incertidumbre con claridad en lugar de huir. Cada paso me demostraba que podía sostenerme por mí mismo. Aprendí que el dolor, la frustración y la soledad no eran enemigos, sino maestros que me enseñaban a depender de mi juicio, de mi paciencia y de mi resiliencia. Una práctica que cambió todo fue hablarme con honestidad y respeto. Cada vez que me sentía abatido, en lugar de quejarme o buscar consuelo externo, me preguntaba, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Cómo puedo sostenerme a mí mismo en este momento? Esa pregunta transformó mi relación conmigo mismo. Dejé de esperar que alguien viniera a darme fuerza y empecé a generarla yo mismo. Cada pequeña victoria interna, cumplir una rutina, mantener la calma frente a una crítica, actuar a pesar del miedo se convirtió en combustible emocional que nadie podía quitarme. Con el tiempo descubrí que ser mi propia fuerza no me volvía insensible o aislado, me volvía más libre. Podía disfrutar de la compañía de otros, recibir apoyo y amor, pero mi paz y mi impulso no dependían de eso. Mi vida ya no estaba a merced de las emociones externas. Cuando el mundo me golpea, me mantengo firme. Cuando las críticas llegan, las escucho y sigo adelante.
Cuando la soledad aparece, la abrazo y la uso para crecer. Durante mucho tiempo buscaba evitar la incomodidad, huir del dolor y refugiarme en lo cómodo. Creía que si podía mantener todo bajo control, si podía minimizar el malestar, entonces podría avanzar sin sufrimiento. Pero la verdad es que nada valioso se construye desde la comodidad. Todo lo que importa en la vida, el carácter, la fuerza, la dirección, los resultados, nace en la tensión, en el esfuerzo incómodo, en ese lugar donde tu cuerpo y tu mente quieren rendirse, pero tu propósito dice que no. Recuerdo cuando entrenaba para un desafío físico que parecía imposible. Cada repetición era un recordatorio del dolor, cada caída mental una prueba de mi límite. Podría haberme detenido, podría haber buscado excusas, podría haber evitado sentir la incomodidad, pero aprendí algo crucial. Huir del dolor solo retrasa tu crecimiento. La fuerza real no aparece cuando todo es fácil. Aparece cuando decides permanecer, respirar y seguir adelante a pesar de todo. Aceptar la incomodidad significa mirar el miedo, la fatiga y la resistencia directamente a los ojos y decir, esto no me detendrá. Una vez entendí esto, empecé a aplicar la misma lógica a otras áreas de mi vida. Cuando los proyectos se complicaban, cuando los días eran largos y oscuros, cuando los errores parecían derrumbarme, no huía ni buscaba alivio rápido. Me quedaba allí, enfrentando la tensión, dejando que el malestar me enseñara lo que necesitaba aprender. Cada momento de incomodidad se convirtió en un maestro que revelaba mis límites y me mostraba cómo superarlos. No buscar aprobación tampoco significa cerrar el corazón a las relaciones o al feedback. Significa que tu paz y tu progreso no dependen de la mirada de otros. Significa que construyes tu vida desde dentro y no desde la necesidad de ser visto o celebrado. Cuando dejas de depender de validación externa, tus decisiones se vuelven más claras, tu enfoque más firme, tu disciplina más consistente. Te vuelves imparable porque actúas por convicción, no por expectativa. Durante mucho tiempo creí que necesitaba apoyo emocional constante para seguir adelante. Esperaba que alguien me escuchara, me comprendiera, me animara cuando todo parecía perdido. Creía que si no tenía un hombro en el que apoyarme, mi impulso se debilitaba. Y la verdad es que durante años fui vulnerable a esa dependencia. Cada caída, cada obstáculo, cada momento de duda se amplificaba porque esperaba que alguien más me sostuviera. Hasta que un día comprendí algo que cambió mi manera de vivir. Nadie tiene la obligación de mantener tu fuerza. Nadie puede darte estabilidad emocional permanente. La verdadera fuerza nace dentro de ti. Recuerdo un momento muy difícil en mi vida, cuando todo parecía derrumbarse a mi alrededor. Mi negocio fallaba, mi entorno personal estaba lleno de incertidumbre y las críticas externas no paraban. Durante semanas esperé que alguien me diera palabras de aliento, algún gesto que me devolviera la energía para seguir. No llegó. Nadie lo hizo. Y fue en ese silencio, en esa soledad absoluta, donde entendí que no podía depender de nadie. Tenía que convertirme en mi propio soporte, en mi propia motivación, en mi propia fuerza emocional. Comencé por pequeños actos de autorrespeto y autocuidado, decisiones que fortalecían mi interior sin depender de nadie. Levantarme cada día a pesar del miedo, cumplir mis compromisos aunque nadie los celebrara, enfrentar la incertidumbre con claridad en lugar de huir. Cada paso me demostraba que podía sostenerme por mí mismo. Aprendí que el dolor, la frustración y la soledad no eran enemigos, sino maestros que me enseñaban a depender de mi juicio, de mi paciencia y de mi resiliencia. Una práctica que cambió todo fue hablarme con honestidad y respeto. Cada vez que me sentía abatido, en lugar de quejarme o buscar consuelo externo, me preguntaba, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Cómo puedo sostenerme a mí mismo en este momento? Esa pregunta transformó mi relación conmigo mismo. Dejé de esperar que alguien viniera a darme fuerza y empecé a generarla yo mismo. Cada pequeña victoria interna, cumplir una rutina, mantener la calma frente a una crítica, actuar a pesar del miedo se convirtió en combustible emocional que nadie podía quitarme. Con el tiempo descubrí que ser mi propia fuerza no me volvía insensible o aislado, me volvía más libre. Podía disfrutar de la compañía de otros, recibir apoyo y amor,
pero mi paz y mi impulso no dependían de eso. Mi vida ya no estaba a merced de las emociones externas. Cuando el mundo me golpea, me mantengo firme. Cuando las críticas llegan, las escucho y sigo adelante. Cuando la soledad aparece, la abrazo y la uso para crecer. Durante mucho tiempo buscaba evitar la incomodidad, huir del dolor y refugiarme en lo cómodo. Creía que si podía mantener todo bajo control, si podía minimizar el malestar, entonces podría avanzar sin sufrimiento. Pero la verdad es que nada valioso se construye desde la comodidad. Todo lo que importa en la vida, el carácter, la fuerza, la dirección, los resultados, nace en la tensión, en el esfuerzo incómodo, en ese lugar donde tu cuerpo y tu mente quieren rendirse, pero tu propósito dice que no. Recuerdo cuando entrenaba para un desafío físico que parecía imposible. Cada repetición era un recordatorio del dolor, cada caída mental una prueba de mi límite. Podría haberme detenido, podría haber buscado excusas, podría haber evitado sentir la incomodidad, pero aprendí algo crucial. Huir del dolor solo retrasa tu crecimiento. La fuerza real no aparece cuando todo es fácil. Aparece cuando decides permanecer, respirar y seguir adelante a pesar de todo. Aceptar la incomodidad significa mirar el miedo, la fatiga y la resistencia directamente a los ojos y decir, esto no me detendrá. Una vez entendí esto, empecé a aplicar la misma lógica a otras áreas de mi vida. Cuando los proyectos se complicaban, cuando los días eran largos y oscuros, cuando los errores parecían derrumbarme, no huía ni buscaba alivio rápido. Me quedaba allí, enfrentando la tensión, dejando que el malestar me enseñara lo que necesitaba aprender. Cada momento de incomodidad se convirtió en un maestro que revelaba mis límites y me mostraba cómo superarlos. Recuerdo claramente un periodo en el que decidí cambiar radicalmente mi vida. Entrenaba más temprano, dedicaba horas a proyectos que nadie apreciaba, establecía rutinas estrictas y priorizaba metas que parecían irrelevantes para los demás. Mis amigos me miraban con sorpresa, mi familia cuestionaba mi intensidad y algunos me decían que estaba exagerando, que no estaba disfrutando la vida. Al principio, esas opiniones me dolían. Sentía que necesitaba su comprensión para seguir adelante, que su aprobación era un combustible que yo no podía reemplazar. Hasta que un día me detuve y me pregunté, ¿realmente necesito que otros entiendan mi camino o necesito entenderlo yo mismo? Fue un cambio radical. Comprendí que no necesito ser entendido. La validación externa es volátil, frágil y muchas veces incongruente con tu propósito. Nadie tiene la obligación de comprender lo que haces, ni de apoyar cada sacrificio que tomas. Cada momento que buscas explicaciones afuera, pierdes tiempo y energía que podrían invertirse en acción. Desde entonces, empecé a vivir mis decisiones en silencio, sin la necesidad de que otros las aprueben. Si alguien entiende, bien. Si no, no importa. Mi camino sigue siendo válido, porque lo estoy recorriendo con convicción, no con permiso. Un ejemplo de la vida real. Cuando lancé un proyecto que muchos consideraban arriesgado, recibí críticas y comentarios de duda. Podía gastar horas defendiendo mis decisiones, intentando